presentación del libro Chile, Milagro o Quimera, del economista español Xavier Arrizabalaga Montoro, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y director del diplomado Análisis Crítico del Capitalismo. A 50 años del golpe de Estado, el autor ofrece en este libro una perspectiva para entender la interminable transición a la democracia que ha tenido nuestro país y su relación con el llamado milagro económico que se le mencionaba. Comentarán esta obra Karina Narbona, antropóloga e investigadora de Fundación Sol, y Luis Mesina, sindicalista y vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Conducirá Patricio López, director de Radio y Diario Universidad de Chile. Organiza Debate Social. Colabora Radio Universidad de Chile. ¿Aló? Sí, funciona. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto ver tanta cara conocida y otras que no conocemos aún. Así que hay una tarea para seguirnos conociendo. Solo quiero saludarle a nombre del equipo que conformamos Debate Social, nuestro programa de radio, nuestro programa de análisis coyuntural que sale todos los viernes por el dial de Radio Universidad de Chile a las 16 horas. Paso el aviso para los que aún no nos escuchan. Mi nombre es Ana Muga y cumplo la función de directora de este programa que está pronto a cumplir 4 años transmitiendo cada semana. Nuestro primer programa fue el 31 de mayo del 2019, casi 5 meses antes del estallido, que también fue un viernes. Y lo vivimos desde aquí mismo, quedándonos sin transporte para volver a nuestros hogares el día 18 de octubre. Sorteamos la pandemia aprendiendo y haciendo uso de las nuevas tecnologías para vencer la reclusión sanitaria del año 2020 y también parte del 2021. Debate Social surgió por necesidad. Bien sabemos lo concentrado que están los medios de comunicación y la falta de medios públicos como esta radio para equilibrar la información que existe a nivel nacional. Las trabajadoras y trabajadores, los pobladores, las personas que habitamos las comunas populares del país, solo salimos en los medios de comunicación masivos si se protagonizan la crónica roja, en crímenes o en redes de narcotráfico. Hace mucho rato que no aparecen las huelgas de trabajadores, ni sus demandas o las manifestaciones de distintos sectores. Solo aparecen cuando es imposible ocultarlo o cuando les son inofensivas a quienes controlan el poder político y económico del país. Por eso surgimos, para instalar una voz crítica, un punto de vista que no estaba presente, con errores y aciertos. Con la presentación del libro de nuestro amigo Javier Arrizabalaga, queremos cubrir 2 objetivos: celebrar nuestro 4º aniversario, o comenzar a celebrarlo, que por distintas razones en años anteriores pasó desapercibido, pero también comenzar a conmemorar una fecha tremendamente importante, los 50 años del golpe militar que sufrieron Chile y su gente, dándole la dimensión que merece este dramático hecho histórico que nos ha marcado hasta el presente, sobre todo hoy cuando se le quiere vaciar de contenido y superficializarlo. Esa va a ser nuestra tarea para el próximo periodo, y vamos a tener nuevos encuentros sobre el tema, y ahí vamos a estarles avisando. Para terminar, quisiéramos agradecer profundamente a la Radio Universidad de Chile, a su director, con quien los voy a dejar ahora, y a todos los trabajadores que son parte de este tremendo esfuerzo, a David, Ricardo, a todos los que nos ayudan semana a semana a estar en el aire. Los dejo con Patricio López. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Ana. Me gustaría señalar solamente a modo de introducción que en primer lugar para nosotros siempre representa algo especial poder vernos, abrazarnos, tocarnos, porque el trabajo radial, claro, tiene en términos concretos es muy masivo, pero en términos vivenciales es estar encerrado solo en un estudio. Entonces, cuando uno se puede encontrar con quienes integramos la comunidad, uno lo agradece especialmente. Es un año muy importante, es un año donde hay que reflexionar, pero como siempre ocurre con las lecturas históricas, es también un año en disputa. A lo que más obviamente nos convoca, que es el aniversario número 50 del golpe militar de 1973, me permitiría agregar
que este año también se cumple el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me parece que invocar esa fecha en una circunstancia como esta, digo, en una circunstancia particular como es el lanzamiento de este libro, es especialmente importante porque al fin y al cabo, como es muy obvio, pero como se olvida en este microclima político y social de Chile, el debate económico no es un debate técnico, sino que es un debate que está cruzado absolutamente, y me atrevería a decir incluso por los sistemas de valores, ¿no? Lo que hace Xavier en este libro, no voy a abundar demasiado en eso porque no concurre aquí como presentador, sino solo como moderador, y por eso creo que todos los libros tienen que tener un título, ¿no? Entonces este libro tiene un título, pero yo diría, agregando al título, Xavier, que este libro es una verdadera historia de la economía chilena de los últimos 60 años. Y hasta donde alcanza o ha alcanzado mi capacidad de leer, de revisar, que hago todo lo que humanamente está a mi alcance, es en ese sentido un aporte bien sustantivo y bien particular, porque lo que hace es darnos un marco a la situación histórica, pero vista desde la economía que ha vivido nuestro país y que llega hasta el día de hoy. Yo le preguntaba más temprano al profesor Arrizabalo, cuando tuvimos la oportunidad de conversar en la entrevista de la mañana, si lo que había ocurrido desde 1990 hasta ahora era el inicio de un nuevo ciclo o era simplemente la continuidad del ciclo anterior. Esta es una pregunta, como le anticipaba Xavier, que los historiadores se hacen y que podría parecer una pregunta incluso medio imprudente a la luz de que con que se hubiera ido Pinochet del Palacio de la Moneda ya había un cambio significativo. Una vez Vicente Charín me dijo, por último pude salir de mi casa con una cierta certeza de que no me iban a matar antes de volver. No quiero minimizar la importancia que aquello tiene. Pero obviamente desde el punto de vista de la política económica, de la modificación de las estructuras, es una pregunta que sigue estando vigente y que sigue estando todo increíblemente vigente luego del estallido social y por supuesto luego de lo que ocurrió con el plebiscito el pasado 4 de septiembre. Pues bien, el debate está abierto, nos alegra mucho como radio pública acoger el lanzamiento de este libro, que es una manera también de aportar con más debate y con más discusión a un país como el nuestro, donde el campo de la economía tiene puntos de vista bastante hegemonizados, ¿no? Y es donde es difícil encontrar análisis que vayan en una dirección distinta. Vamos a iniciar esta conversación saludando y presentando a los panelistas que van a estar acompañando a Xavier, que ustedes en todo caso los conocen muy bien. A mi derecha y a la izquierda de ustedes está Luis Mesina, dirigente sindical de larga trayectoria. Lo de larga trayectoria, Lucho, lo digo como piropo, no como una descalificación, y por supuesto vocero de la coordinadora No Más AFP. Y vamos a partir esta presentación y queremos saludar y agradecer a quien nos acompaña, porque también representa a una institución que es muy importante para el debate económico en nuestro país, para el debate social, y que también tiene con nosotros una alianza muy fraternal. Me refiero a la Fundación Sol y a la antropóloga de la Fundación Karina Narbona, a quien le doy la palabra. Karina, adelante. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer la invitación que me hiciera Ana, Luis, con quienes me vengo encontrando hace mucho tiempo, y siempre es muy grato poder compartir visiones respecto a la coyuntura y a la realidad que atraviesa el país. Agradezco el espacio de la Radio de Universidad de Chile y en particular me complace poder comentar el libro de Xavier Arrizabalo, en la reedición de su libro Chile, Milagro o Quimera, donde nos invita a asomarnos una vez más a las transformaciones económicas y políticas en al menos los 50 años que van desde el golpe de Estado, y en el epílogo a cuestionar especialmente los últimos 30 años, mostrando las peculiaridades de la llamada transición chilena y qué comparte con el caso español, brasileño o argentino.
el autor examina, con una pluma afilada y de forma incisiva, la llamada transición en Chile, con atención a las directrices centrales de la política económica de la dictadura, sus instituciones antidemocráticas y el mantenimiento e impunidad de los cuadros duros del Estado, responsables del terror dictatorial. Habla de la perversión de la noción de transición tal como ha sido utilizada, que supone un destino previsible y prefigurado hacia la democracia, como un, abro comillas, paquete completo, cierro comillas, cuando, dadas las condiciones en las que se montó el cambio de régimen político, opera, abro comillas, una situación de transición interminable, puesto que en ese marco nunca puede completarse el paso a algo plenamente nuevo, cierro comillas. Su balance de la dictadura y de sus proyecciones es muy sugerente para entender el momento actual. Destaca la unidad histórica que Chile aún mantiene con la dictadura, cuyo significado profundo fue, dice el profesor, la contrarrevolución y la concreción de una institucionalidad capitalista que facilitó la acumulación basada en un enorme grado de explotación laboral y saqueo de los recursos naturales. Xavier resume esta institucionalidad en tres campos: desregulación, en especial laboral, privatización, en especial de las pensiones, y apertura extrema, en cada uno de los cuales hay continuidad. Y el reto inmediato, si lo interpreto correctamente, sería nada menos que el de una democracia moderna o institucionalidad plenamente democrática. Por lo pronto, desmontando la democracia burguesa específicamente dictatorial y su canalización de la movilización social. Me gustaría añadir una reflexión basada en el título del libro, Milagro o Quimera, con el que Xavier Arrizabalaga alude al espejismo del desarrollo chileno. Las resonancias que tengo con el título de otro texto servirán para poner de relieve una cuestión que el texto del profesor Arrizabalaga y este otro también tratan, apuntando con esto no tanto el tema del desarrollo como el de la subordinación social. El título que me resuena es el de Japón, Milagro o Pesadilla, que Óscar Martínez compiló en 1997 y en el que recopilaba diferentes artículos de Mato Ichiyá, Hideo Totsuka y Ben Watanabe, creo que la pronunciación está por ahí nomás, que mostraban la otra cara tras el referente de moda, el milagro o el modelo japonés. El reverso de esta experiencia, señalaba aquel libro, era el de unos trabajadores dedicados a trabajar hasta morir, incluso con muerte súbita, Akureishi, y con unos niveles de explotación laboral muy elevados. Las explicaciones culturalistas de este fenómeno aludían a la sumisión propia de los japoneses, por su tradicionalismo e idiosincrasia, una disposición a la subordinación que era casi congénita a su cultura. Pero en Japón, antes del toyotismo, el movimiento obrero llegó a plantearse el control obrero de la producción. Como dice en particular Motochiya, aquí y también en su libro Lucha de clases e innovación tecnológica en Japón, la clave, el éxito del modelo japonés o toyotismo, se explica por haber conseguido doblegar la oposición de los trabajadores al capitalismo. ¿Cómo? Podría resumirse en tres pasos. En primer lugar, mediante la represión más brutal, rompiendo las huelgas y un movimiento obrero muy combativo, con algunas organizaciones sectoriales de vanguardia. En el mismo vuelo, restableciendo el sindicalismo de empresa y un sindicato sin autonomía, que no disputa, el llamado sindicato de la casa. Encierra con esto al trabajador y a la trabajadora en su realidad particular y en el mundo de la empresa. El segundo paso, nueva organización del trabajo, estableciendo el trabajo en equipos multifuncionales, con control de pares y alta competencia, una alta dispersión física y el desarrollo extensivo de la subcontratación, y una alta segmentación laboral, con un núcleo pequeño de trabajadores estables y una masa de trabajadores transitorios a disposición. Tercer paso, la promoción de una nueva mentalidad. Se anima a pensar desde el punto de vista de la empresa y a hacer más de lo que se supone que se debe hacer, un esfuerzo extra, a través de diferentes mecanismos que no puedo detallar. Se extienden nuevos vocabularios orientados a desarrollar un sentido de comunidad y colaboración con la empresa y a desintegrar la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras y la identidad de clase. Las diferencias con Chile son múltiples: el avance industrial y tecnológico, las características de los salarios y de las empresas, entre otras. Pero hay algunas similitudes que saltan a la vista.
comenzando por el hecho de que Chile es uno de los países donde más horas se trabajan, con un alto margen de explotación y disciplinamiento laboral. También esto se suele explicar con esta idea de que las chilenas y los chilenos somos así, al parecer intrínsecamente sumisos. Como propone el profesor Arrizabalo, es necesario prestar atención a, comillas, los hechos que resultan de la lucha de clases, cierro comillas, lo que revela precisamente el contenido y la dirección de lo ocurrido durante la dictadura. Visto desde este ángulo, se puede constatar que lo ocurrido en Chile hace 50 años fue un ataque contrarrevolucionario al trabajo para restaurar las jerarquías sociales, la propiedad y la rentabilidad. Más concretamente, para, abro comillas, aumentar el grado de explotación, cierro comillas, y favorecer el proceso de acumulación capitalista, abro y cierro comillas, en un contexto de crisis, agrega el profesor. Con esto queda claro que bajo la bota militar no solo se produjo destrucción, también se abrió paso a algo nuevo, viéndolo por el lado, entre comillas, positivo, en su fase creativa, a nuevas formas de organización del trabajo y sustentación de la ganancia. Para ello era necesario despejar el terreno de la oposición laboral. Si ordenamos el caso chileno a la luz del juego intertextual propuesto y las similitudes con la vía japonesa, podremos ver, en primer lugar, una intensa represión antipopular y antiobrera. Como afirma el sociólogo Gonzalo Falabella, si se miran las personas ejecutadas, no fueron tantas en comparación con otras dictaduras, pero los blancos de exterminio tuvieron un carácter de clase muy marcado, en su mayoría obreros y menores de 30 años. Tras esto, un refuerzo del cerco en la empresa. Se bloquea la salida a la articulación sectorial, con el punto de inflexión del Plan Laboral de 1979 y que el profesor inscribe en uno de los campos clave del modelo, la desregulación. Podríamos añadir que en el caso de los derechos colectivos se dio más bien una sobreregulación, generando procedimientos engorrosos que buscan inhibir justamente el ejercicio de estos derechos, pero dentro de un marco general de desregulación. En segundo lugar, una nueva organización del trabajo, abriendo paso en 1979, por ejemplo, a la subcontratación a todo nivel. Esto es, no solamente de las llamadas labores de apoyo, sino también las labores del giro principal de las empresas. En tercer punto, la promoción de una nueva mentalidad, asociada a la iniciativa y al ideario empresario, con base en cambios prácticos, pero también una cierta retórica. Con el tiempo, luego de la dictadura, llegaría al país la denominación edulcorada de colaboradores para llamar a los trabajadores. Una inclusión simbólica en la empresa como comunidad que al parecer no termina de convencer, según pude explorar en un estudio, debido a la volatilidad del empleo, a los bajos salarios que no se condicen con el costo de la vida, lo que venía de antes de la ola inflacionaria, indicando sobreexplotación, y a la arbitrariedad patronal en Chile. ¿Cómo continuar? El libro de Xavier Arrizabalo destaca la importancia del trabajo como espacio político para enfrentar la subordinación social a los intereses del gran capital, que sitúa sobre todo en el capital financiero y norteamericano. Con este comentario y la alusión al caso japonés, quiero subrayar la urgencia de los límites a la explotación. Marx, en El Capital, a propósito de la jornada laboral, hablaba de los límites puestos por el Estado, si se quiere como capitalista colectivo ideal, para remediar la miopía de los capitales o de los capitalistas individuales que, en su carrera competitiva por los bajos costos, pueden destruir físicamente la propia, comillas, raza de los trabajadores, cierro comillas. Pero también se refirió a los límites morales establecidos desde abajo, desde la lucha obrera. ¿Qué más decidor de la gravedad de adelgazar esos límites físicos y morales que el caso de la epidemia de Karoichi en Japón, el trabajo hasta la muerte? En el mismo sentido, con este comentario, quiero señalar la urgencia de salir del mundo de la empresa y posicionar las solidaridades sectoriales y su expresión en la negociación por rama. Hoy la cuestión está a la orden del día, pero los cambios en las condiciones organizativas de la clase trabajadora no pueden dejarse en manos del gobierno o de los partidos tradicionales. Ya sabemos los riesgos que conlleva y de los que bien nos advierte el profesor. No asegura en absoluto superar el actual estado de cosas, incluso puede neutralizar la salida. Muchas gracias. Muchas gracias.
gracias Karina. A quienes van llegando también contarles que acá tenemos espacio, así que se pueden acomodar aquí sin ningún problema. También contarles que al final de esta presentación va a estar el libro a la venta para quienes lo quieran adquirir y llevar, cuestión que recomiendo especialmente. Y bueno, vamos a continuar con la presentación dándole la palabra a Luis Mesina. Gracias, Patricia. Bueno, en primer lugar, saludar a todos quienes acogieron la invitación a esta presentación. Importante libro, yo diría valorable libro que presenta Javier Arrizábal, yo le digo Javier, y que haya escrito, porque escribir este libro desde la distancia no parece un ejercicio fácil, y en especial adquiere una relevancia importante toda vez que estamos en un contexto histórico, 50 años, medio siglo, vamos a conmemorar una fecha importantísima. Por lo tanto, el que una persona desde fuera haga un aporte en el debate respecto a nuestro país es absolutamente valorable. El libro es extraordinario por varias cosas. Karina algo me mencionó y me parece interesante ese esfuerzo por vincular al proceso vivido en Japón, que muchas veces se expresa en el caso chileno por este sindicalismo de empresa, está, yo diría, consumado en el plan laboral de 79, que entre otras cosas, igual que el decreto ley 3500 promulgado en el año 80, aún están plenamente vigentes. Y en más de alguna ocasión, en debates que hemos tenido con distintos cientistas sociales, la piedra angular del modelo chileno, el sistema chileno, es sin ninguna duda el plan laboral del 79 y el decreto ley 3500. Están íntimamente vinculados. No por casualidad ninguno de los dos ha sufrido transformaciones importantes. Se mantienen prácticamente sin ninguna modificación. El libro es extraordinario, como su título lo señala, Chile, Milagro, Quimera, cuya referencia no está circunscrito solo a una mirada analítica de la economía, sino que desde la economía como ciencia social aporta elementos y datos irrefutables que se constituyen en insumos sustantivos para analizar este nuevo aniversario del golpe de Estado desde una mirada política crítica, sin prejuicios, desprovista de los dogmas y mentiras con las que durante medio siglo nos han machacado insistentemente para arrancarnos vocabulario, pensamiento crítico, lenguaje y, en consecuencia, arrojarnos a la deriva, huérfanos por tanto de una conducción capaz de revertir las consecuencias derivadas del fatídico 11 de septiembre. El libro es importante en estos precisos momentos, especialmente cuando a poco menos de 6 meses el poder dominante, o más de moda el poder constituido, se apresta a consumar uno de los actos más viles de nuestra historia, y especialmente el último tiempo, cual es vaciar de todo contenido político este nuevo aniversario, desvinculándolo absolutamente de la historia que precedió el triunfo de Salvador Allende en el año 70. Desvinculándolo de su gobierno, de 3 años llenos de convulsiones, avances, retrocesos, donde destacó el rol estratégico del movimiento obrero, la voluntad cada vez mayor del pueblo chileno que avanzó, a pesar de la propaganda, a pesar del boicot permanente, del saqueo y del desabastecimiento. Es importante este libro porque no se sitúa mecánicamente a mirar la historia de estos 50 años desprovista de una mirada científica y dialéctica. Incorpora, y esto me parece tremendamente relevante para quienes tengan la ocasión de leer el libro, que nos retrotrae a palabras cuyo sentido tiene importancia mayúscula y que sin embargo los y las chilenas hemos ido eliminando de nuestro vocabulario. La palabra pueblo hasta hace poco estaba vedada en Chile por casi 20 o 30 años. La palabra trabajadores
prácticamente no se escucha en la boca de los políticos profesionales. Bueno, en fin, analizar la política económica de la dictadura y sus resultados, tomando en cuenta que Chile es un país subdesarrollado, requiere, para una explicación teórica, tomar en cuenta la ley del desarrollo desigual y combinado como parte inherente al sistema capitalista que el libro lo desarrolla, a mi juicio, brillantemente. Este desarrollo desigual y combinado que se concreta en el subdesarrollo y la crisis de los países imperialistas va más allá de toda ilusión de un capitalismo estable. Nos permite comprender que la crisis es inherente a la existencia del capitalismo. Permite inferir algo que puede parecer una obviedad para nosotros. El mejoramiento de los y las trabajadoras solo será sometido en el actual régimen mientras no sea libre, verdaderamente libre, Estado que solo se cumplirá zafándose de las cadenas que impone el régimen de explotación, fundado en la explotación del hombre por el hombre, de la mujer por la mujer. El libro profundiza sobre este aspecto y entrega diversos elementos que permiten analizar con mayor profundidad el periodo de estos 50 años. No estará exento de polémicas. Un libro que analiza la realidad del país a partir de un hecho fatídico como es el 11 de septiembre, por cierto que abre diversas discusiones sobre el carácter mismo del golpe de Estado, la responsabilidad que le cupo a cada uno de los actores del momento, cómo se resistió durante 17 años y por qué, a pesar de tanta energía desplegada por el pueblo chileno, por sus organizaciones, por sus trabajadores, después de 50 años, no ha sido posible concluir con la transición a la democracia. El libro será sin duda polémico en algunos capítulos, en particular el referido al fracaso del reformismo burgués y a las causas de la derrota de la Revolución chilena. Sin embargo, será tremendamente ilustrativo y dará luces en los capítulos referidos al origen, caracterización y fundamentos del modelo económico, ya que permitirán apreciar en su verdadera dimensión que el modelo chileno, tantas veces propagandizado por los gobiernos post-dictadura, está íntimamente vinculado con el saqueo de nuestra economía, de sus recursos naturales, de la destrucción de la industria pública, en fin, permitirá apreciar los vínculos espurios construidos en la segunda mitad de los 60 por ciertos sectores vinculados a la oligarquía chilena. La colaboración entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago en la estrategia de formar cuadros para dirigir el Estado chileno se expresa hasta el día de hoy y devela la moral sustentada por este sector de la sociedad chilena, sin escrúpulos, siempre dispuesta a besar la mano de quien se limpia con nuestra bandera a las manos, como bien recitaba Patricio Mann. Es importante los capítulos referidos al modelo económico, que están acompañados de muchas fuentes, lo que devela la rigurosidad de los datos, comentarios y conclusiones alcanzadas y que por tanto serán de mucha utilidad para el debate que se viene en los próximos meses. Formular la tesis de que el milagro económico no es más que una quimera es relevante e importantísimo. Destruye sofismas, cuestiona todo el discurso oficial de estos 33 años post-dictadura. Refuta a quienes en estas 3 décadas se pavonearon en el concierto internacional vendiendo, comillas, el modelo chileno, que como carta de presentación al mismo tiempo y de primera mano orgullosos se sentían quienes la promovían y al mismo tiempo promovían el sistema privado de capitalización que administra las AFP y que para muchos que gobernaron nuestro país en estos últimos años se han sentido orgullosos de seguir manteniéndolo. Y que desgraciadamente en la región, en la década de los 90, muchos copiaron, justamente con la propaganda de los gobiernos chilenos. Afortunadamente, quienes lo promovieron y lo instalaron, prácticamente todos volvieron a los sistemas de seguridad social. El largo epílogo del libro es destacable en el contexto de estos 50 años. Permite apreciar en toda su dimensión los 50 años, entendiendo que estos estuvieron precedidos de otras luchas relevantes que permitieron el triunfo de la unidad popular. Que el desarrollo de la conciencia alcanzada por la clase trabajadora chilena y el movimiento popular en esos años fue impresionante. Permite conocer y recordar que el golpe de Estado fue directamente contra los trabajadores y sus organizaciones que habían alcanzado niveles extraordinarios de organización y compromiso. Una pequeña digresión. La película La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, muestra el nivel de conciencia y preparación adquirida por la clase obrera en esos momentos.
Asimismo, cierro la digresión, asimismo los cordones industriales, los comités de empresa eran clara expresión de que el pueblo, con todos los lastres de la burguesía criolla, del imperialismo, avanzaba. A pesar de todo eso, avanzaba. Lo muestran las elecciones en cada una de ellas. Allende crecía en adhesión, en clara muestra de que el pueblo chileno y sus trabajadores habían comprendido mejor que nadie que sus padecimientos, su pobreza estaba íntimamente ligada al modo de producción capitalista y que solo su superación, el socialismo, sería el camino para su liberación. Por ello la pregunta de ¿por qué triunfó el golpe? Es pertinente y su respuesta incontrovertible, porque no hubo revolución. A 50 años este libro nos trae historia y es importante, pues para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar hay que recordar, y solo se puede recordar aquello que se conoce. Sin conocimiento no hay historia, y sin historia el hombre y la mujer de trabajo quedan arrojados a la suerte de los poderosos sin posibilidad alguna de poder comprender las causas de su miseria y mucho menos aventurarse a pensar en los caminos de su propia liberación. El libro, junto con dotarnos de mayor conocimiento, es un pretexto relevante para abrir el debate sobre las causas y consecuencias del golpe de Estado. Sirve para disputar a quienes desde el poder constituido, entiéndase el Congreso, el Ejecutivo y la mayoría de los partidos actuales, intentan por todos lados convertir esta fecha histórica para nuestro país en algo superficial. La estrategia de la derecha, con la complicidad del gobierno que ha puesto a cargo de la conmemoración de los 50 años a dos liberales, Patricio Fernández y Jaime de Aguirre, es clara señal de que buscan vaciar de contenido toda nuestra historia, toda la historia de nuestro pueblo, que el 18 de octubre se puso de pie para cuestionar el orden establecido y que, por falta aún de una mejor conducción, no fue capaz de alzarse con un triunfo categórico que pusiera fin a la interminable transición que ya cumple 33 años y que, lejos de verse señales de acabar con ella por parte del poder dominante, se aprecian señales inequívocas de querer perfeccionarla para que ésta nunca termine. Tenemos un tremendo desafío, quizás un compromiso indelegable, quienes nos reivindicamos de izquierda, quienes sentimos y creemos que una sociedad más humana, más justa, más feliz, solo será posible superando la actual sociedad capitalista y no rendirnos. De recuperar palabras para darle sentido a nuestro relato. El libro hace eso, reivindica palabras que en Chile, en tanto el tiempo pasa, son olvidadas y eliminadas de nuestro vocabulario. Por ello destaco volver a usar las categorías de clase obrera, trabajadores, burguesía, imperialismo, socialismo, capitalismo, palabras que son recurrentes en el libro y que formaron parte de nuestra historia, formaron parte de nuestra lucha contra la tiranía y que de la noche a la mañana, como por decreto, dejaron de usarse con el consiguiente peligro de imposibilitar representar adecuadamente la historia de nuestro pueblo. Termino señalando algo que me parece necesario. La izquierda en Chile está dispersa, no existe como orgánica. Sin embargo, algunos pretenden arrogarse esa representación. Los partidos que la representaban, terminaron abrazando no solo el modelo económico, sino que capitularon a cuestionar y superar las fases fundantes de la sociedad chilena expresada en la Constitución espuria de 1980. La renuncia a una asamblea constituyente soberana es la reafirmación de que el pueblo chileno, sus trabajadoras y trabajadores, estamos en la más absoluta orfandad y requerimos, para avanzar, recuperar derechos políticos y económicos con más unidad, con más compromiso, con más lucha por restituir esos mismos derechos que enarbolamos día a día. Agradezco la ocasión de poder comentar este libro, pues como dije al comienzo, nos sirve, entre otras cosas, de pretexto para pensar, para reflexionar y por supuesto para actuar, para transformar la sociedad fundada en la explotación de los hombres y mujeres. Agradezco por tanto a Javier Arrizabalaga por este tremendo aporte que hace al debate de nuestro pueblo. Por supuesto también a Patricio López, a la Radio Universidad de Chile, una radio pública que abre estos espacios por permitir, después de 50 años, que estemos debatiendo, que estemos discutiendo, 50 años después de la tragedia que vivimos todos los que hemos crecido y nos hemos desarrollado en este país. Agradezco también, por supuesto, a Karina Narbona de Fundación Sol, con quien tenemos un permanente
trabajo. Muchas gracias, compañeros. Javier. Muchas gracias, Luis. Recordarles que estamos en la presentación del libro Chile, Milagro o Quimera, significado histórico del modelo económico de la dictadura, 50 años del golpe. Esta actividad que está organizada por el Debate Social. Este programa que, como bien decía Ana, está cumpliendo 4 años, que pueden escuchar todos los viernes a las 4 de la tarde en nuestra radio, y que, bueno, cuenta también esta actividad con el apoyo de la coordinadora No Más AFP y de la radio Universidad de Chile. El profesor Xavier Arrizabalo es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Es codirector del Grupo de Investigación de la Universidad Economía Política, Capitalismo y Desarrollo Desigual, director del Diploma de Formación Continua, Análisis Crítico del Capitalismo, el Método Marxista y la Economía Mundial Actual, entre muchas otras actividades y menciones, pero lo vamos a dejar hasta acá porque obviamente todos tenemos ganas de escuchar al profesor Arrizabalo. Xavier, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a la Radio Universidad de Chile. Qué gusto estar en estas instalaciones, que además son bellas. Radio pública. Gracias Karina, gracias Luis, gracias Patricio. Gracias a todos, todas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, algunos de larga data, otros también, aunque sin ponerle cara en persona. Me consta que en esta sala, incluso en esta mesa, hay gente que elabora, ¿verdad? Y cuando una elabora, es verdad que está en gran medida destilando un trabajo colectivo, pero también tiene un componente individual. No sé ustedes, yo solo acostumbro a hacerlo a horas intempestivas. Me parece que la idea de cuarteles de invierno recoge bien, ¿no?, esa sensación de cierta soledad y de vértigo, ¿no? Lo que uno está escribiendo al final tiene algún sentido, uno se relee con bastante temor, y tener, después de muchos años de trabajar sobre este tema, tener la oportunidad de ponerlo en común aquí con ustedes, yo creo, no les menosprecio, pero creo que no pueden imaginar el placer y la emoción que me provoca. Yo llegué a Chile con 23 años, o sea, hace 2 o 3 años, no es una broma, un poquito más. No estoy seguro de si había salido de mi barrio de Madrid, quizá alguna vez, y de repente llegué aquí. Siempre me trataron extraordinariamente bien. Me gusta contar una anécdota de mi hija pequeña, tenía 7 u 8 años, y escuchó en la radio el nombre Chile, y se dirigió a mí y me dijo: ese es tu país, ¿verdad? Y yo, sin mentirla del todo, le dije que sí, que un poco sí. Es verdad que no soy del todo de aquí, o sí, y de más sitios, y tiene algo quizá de osadía, pareciera casi como que vengo a explicarles a ustedes cosas de su país, ¿no? No es eso, evidentemente no es eso. Tiene que ver con que a veces incluso se da la paradoja de que alguien de fuera, o medio de fuera, aunque no lo quiera, como soy en este caso yo, puede tener una cierta perspectiva distinta, un poco lo de los árboles y el bosque. En todo caso, Chile es mucho Chile, ¿eh? A veces ustedes mismos, ¿no?, con esto de desierto, océano, cordillera, hielo, menosprecian el lugar que Chile ocupa en el mundo en muchos sentidos. No solo desde el punto de vista de lo que no es deseado precisamente como referente de la posibilidad de destruir todas las conquistas obreras y democráticas que se institucionalizaron a través de decenios, también en el orden cultural. Por ejemplo, citaste, Karina, yo nunca me había atrevido, pero ya que me das pie, citaste a un alemán del siglo XIX, y en 1848-2, con la ayuda de otro alemán, Marx y Engels, cuando resulta que la clase obrera tenía partido, pero no tenía programa, les encargaron, ¿no? Había dos tipos alemanes que escribían bien, escribir el programa, ¿no? Manifiesto del Partido Comunista, y es un programa que se asienta en un análisis muy riguroso de la realidad del capitalismo y lo que ello implica, y tiene una frase que me parece muy pertinente para lo que explica mi lugar hoy aquí, yo creo, ¿no? Explican que la lucha de clases tiene un contenido mundial internacional, aunque tenga formas nacionales. Y no hay una clase trabajadora que pudiera desconsiderar el hecho de que, llegada la vejez, no quisiera tener un ingreso que le permitiera vivir sin tener que trabajar hasta el último día de la vida. Y eso, que es un
una aspiración legítima de cualquier clase trabajadora de cualquier país, toma sin embargo, como decían Marx y Engels entonces, formas distintas nacionales. Por ejemplo, en el caso español, toma la forma de intentar preservar un sistema público de pensiones que recibe merecidamente el nombre de seguridad social, porque si es privado no podría ser seguridad social. En el caso de Chile, por el contrario, la pelea, y aquí hay gente que la encarna perfectamente, es precisamente por reconquistar aquello que en apenas 7 meses, entre octubre del 80 y con sorna el 1 de mayo de 1981, se liquidó. Por tanto, al final, su lucha, la de ustedes y la nuestra, no es sin una misma lucha, y por tanto me parece que tiene sentido que no diéramos ningún pábulo, ¿no?, al hecho de que uno sea donde sea, para poder intervenir fraternalmente en esta sala, y quienes no están en esta sala pero me han sido mencionados antes, son con quienes yo soy gran parte de lo que soy, ¿no? Por eso de que vine tan jovencito aquí. El libro además se encara como yo creo que se debe encarar la investigación, la docencia, como una invitación a la discusión. Este libro me gustaron mucho las cosas que señalasteis desde la mesa, me gustó mucho una cosa que dijiste, Luis, ¿no? Aquí no se da ninguna respuesta inequívoca, cerrada, zanjada, se plantea una interpretación que sí diría, espero que no suene petulante ni ostentoso, ¿no?, pero sí creo que alcanza la consideración de interpretación, ¿no? Cuando se nos decía en 2008 que el problema de la crisis era que había un exceso de avaricia, eso no es una interpretación, eso es una frase simple, vulgar, mala, ¿no? Hay una interpretación que ojalá pueda estimular la discusión. El hecho es que estamos en 2023, ¿no? ¿Qué sentido tiene estudiar la experiencia chilena no solo desde la perspectiva de Chile? Estamos en 2023, hoy es día viernes, es decir, hace unos pocos días conocemos lo que se nos presenta como un episodio de crisis bancaria más, y que, como siempre, se nos presenta explicable en sí mismo. Siempre hay la circunstancia particular que explicaría algo, de igual modo que en los 70 la crisis estalló por el petróleo, y en 2007-2008 por una excesiva desregulación, y la pandemia por un murciélago en China, como si la pandemia no fuera no el virus, sino... No voy a hablar de epidemiología, no tengo ni idea. En España había en una emisora de radio, precisamente, había una tertulia, ahí hay mucha mofa con la cosa esto de los tertulianos, les decimos, con tertulios, ¿no?, que hablan de cualquier cosa. Y un día en una tertulia un antropólogo, tuvo una intervención genial, ¿no?, porque la locutora presentó el tema y dijo, tengo un problema hoy para intervenir. Y dice, y es que yo de este tema sé. ¿Cómo habrás visto a alguien que va a intervenir de algo que sabe, ¿no? Bueno, no tengo ni idea de epidemiología, pero sí sé que la pandemia no es el virus. La pandemia es el impacto del virus. Y el impacto del virus no puede comprenderse sin las políticas que han acompañado las dificultades, las crisis, lo que yo caracterizaría como una suerte de crisis crónica del capitalismo, políticas que incorporan el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, su infradotación, la precarización de su personal, o aquello que declaraba en 1996 el Premio Nobel de Medicina Roberts, cuando decía las multinacionales farmacéuticas ya no investigan con el objetivo de encontrar fármacos que cubren las enfermedades, sino de encontrar fármacos que las hagan crónicas, porque lo que nosotros llamamos pacientes, ellos los llaman clientes, y se trata de fidelizarlos como en cualquier otro sector presidido por la noción de mercancía, es decir, la mercancía como medio para el lucro. Estamos en 2023, digo, interesante, ¿no? Silicon Valley Bank, parece medio de broma, ¿no? Silicon Valley no era ese sitio maravilloso donde se podía trabajar en blue jeans y jugaban al fútbol y al pool y al no sé cuánto, ¿no? Y dejaban a los niños y se los cuidaban, ¿no? No, Silicon Valley es la expresión del capitalismo, y por eso, esto no suele decirse, de diciembre a ahora ha habido 250.000 despidos en empresas tecnológicas de Silicon Valley, la gran esperanza blanca. Y de nuevo un mecanismo que nos presenta como si fuera un episodio puntual, desligado del hecho real de que hay un hilo de continuidad en los distintos episodios y que tienen que ver en definitiva con aquello de que la valorización, la rentabilidad, el motor de la acumulación capitalista está sometido a dificultades cada vez mayores. Como esto ocurre, y ocurre necesariamente, podemos llamarlo ley, no ley en un sentido normativo jurídico, ley en un sentido científico, y es la ley acerca de la rentabilidad que detectó el alemán que Karina y yo estamos empeñados en poner hoy sobre la mesa. Si yo dijera simplemente 4 palabras: crisis, pandemia, inflación, guerra, ¿de qué siglo estoy hablando? ¿De qué decenio estoy hablando? Estoy hablando de 2023, 2022, 2023, 2021. Es decir, me parece que es imprescindible caracterizar la situación mundial
La ONG Oxfam publica un informe anual sobre la desigualdad. En el 2002 explica cómo cada 30 horas durante la pandemia había un millonario más. Una persona que alcanzaba una fortuna de $1.000 millones, una cada 30 horas, poquito más de un día. Y que en 2022, cada 33 horas, habría 1 millón de personas que pasarían a engrosar las filas de la extrema pobreza, que caerían de la pobreza a la extrema pobreza. Y alguien puede pensar, bueno, eso es una circunstancia particular, estás haciendo trampa a Rizabalo porque estás buscando un periodo muy particular. Resulta que ese alemán, que no pensaba citar tanto, y la culpa la tienes tú, Karina, decía en 1867, decía, la ley general de la acumulación capitalista que produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital. La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. El libro se encara, la invitación a la discusión que yo propongo, se encara desde una perspectiva, es la perspectiva del marxismo. Desde mi punto de vista el marxismo es la culminación de la mejor tradición histórica de pensamiento económico y social. Eso tiene que ver no con que Marx fuera más o menos brillante, sino que tiene que ver fundamentalmente con que quienes nos inscribimos en esa perspectiva no tenemos nada que perder con comprender rigurosamente las causas de los problemas, las causas de los padecimientos de la mayoría. Y las causas de los padecimientos de la mayoría son exactamente las mismas causas de los privilegios de la minoría, que por supuesto no tiene ningún interés en promover el estudio riguroso científico que desvele esa dualidad, esa ley general de la acumulación. Cuando uno dice que es marxista, quizá en esta sala no, parece que lo siguiente que va a hacer es o bien disculparse o bien hacer alguna broma acerca de Groucho y sus hermanos, ¿no? Es verdad que en nombre del marxismo se han cometido atrocidades, tan verdad como que solo incumben a aquellos que las cometieron. Y en cuanto a la politización que parece desprenderse, y se desprende, cómo no, del hecho de que hable alguien desde la perspectiva del marxismo, me gusta citar una frase de un realizador, un cineasta británico, Ken Loach, un tipo que hace cine político, cine desde una perspectiva, digamos, de la clase trabajadora, de izquierdas, como quieran llamarlo, al que una vez en una entrevista le preguntaron si hacía cine político. Era una pregunta muy aguda, ¿quién hace cine político? Se le pregunta si hace cine político, la respuesta fue muy buena porque dijo, sí, y Hollywood también, solo que de signo contrario. Y esto vale para todos los campos del conocimiento, de la cultura, de la expresión. Claro que estamos contaminados, porque no existe la descontaminación. Vivimos en una sociedad presidida por la existencia de conflictos y evidentemente tomamos posición en torno a ellos y no tenemos, repito, nada que perder. Quienes tenemos la perspectiva que parte de la sensibilidad con el sufrimiento de la mayoría, no tenemos nada que perder con explicar de la única forma posible. Descartamos el tarot, descartamos los pozos del café, nos queda la ciencia. La aplicación del método científico para entender la dinámica de los problemas, que no es resultado de la casualidad, sino de las causas que los provocan, porque si en lugar de estar en una planta baja estuviéramos en una segunda planta y yo diera un paso al frente desde la ventana, me caería. Me daría un trompazo terrible. Y eso sería la forma más coloquial de decirlo. Si quisiéramos decirlo de forma rigurosa, científica, diríamos que la corteza terrestre, en ella ha operado la ley de la gravedad que atrae a los cuerpos de no sé qué forma en función de no sé qué. Exactamente igual en los procesos sociales también hay leyes, porque si no hay leyes, quiere decir que hay casualidades, que hay circunstancias. Hay leyes, hay causas, hay una dinámica que se explica por algo, y es a partir de ahí que yo intento explicar el caso chileno. Esta segunda edición es una edición muy remozada, prácticamente, alguna parte no repite lo que se presentó en la primera, que fue publicada en el año 95, y esto porque, a mi modo de ver, lo que entonces tenía quizá más peso, que era mostrar que en Chile no había habido un milagro económico, seguramente hoy, al menos en ciertos ámbitos, está bastante decantado, y en todo caso contamos con la ventaja, que a mí me parece muy importante, de que incluso manejando las propias cifras oficiales de la dictadura, identificadamente como falsificadas, nos basta para mostrar que no hay tal cosa que permita sustentar en los hechos la idea de un comportamiento milagroso. Me acuerdo de aquel dato del desempleo del 82, 28,5, y no había ningún estudioso que dijera que bajaba del 32, del 33, etc., ¿no? Había tres grandes hitos que se identificaban como milagrosos, ¿no? El crecimiento del producto, la estabilidad de los precios, el auge exportador, ¿no? Si nos detallamos, no tengo tiempo y les caería aún más mal de lo que seguramente les caigo a los de la mesa, sobre todo a Manuel, que diga, a Patricio, si me entretuviera en esto, y está escrito,
pero ni por el lado del crecimiento. 2 de los 3 años con mayor hundimiento del producto de todo el siglo XX acontecen en dictadura, 1975, 1982, 12 y tanto, 14 y tanto, ni por el lado de la estabilidad de los precios. El referente que yo hago para comparar es 60-70, tomo la década completa, el periodo de Frey completo, el periodo prácticamente completo, excluyo, porque me parece que macroeconómicamente no tendría sentido hacer la comparación con un periodo tan convulso por razones conocidas como es el 70-73, ¿no? Y lo mismo en relación con el auge exportador, se reduce cobre, sí, pero a cambio, ¿qué es lo que entra? El sector madero forestal, el hortofrutícola, el pesquero, que llamarlo manufacturero me parece que es bastante voluntarista, ¿no? Entonces, no hay milagro que hay. Y hay una categoría teórica que a veces se malinterpreta, es como cuando los profesores de la universidad pública nos dicen que no hacemos trabajo productivo, pues es verdad, si de verdad es público, el trabajo no es productivo, sí que, ojalá, confiamos, ¿no? A eso nos empeñamos, productivo de valores de uso, pero no productivo en lo que define el contenido en la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, la categoría subdesarrollo no significa ningún menosprecio a ningún pueblo, significa algo que tiene que ver con aquello que ya más está tomado en la cita de nos atormenta no solo el desarrollo capitalista, sino también la falta de ese desarrollo. Y cuando hablamos de subdesarrollo no es una categoría situada en el terreno moral, sino que tiene que documentarse. Y hablamos de su desarrollo asociándolo a algunos aspectos particulares que tienen que ver con una estructura de propiedad del capital muy concentrada, en la que el capital, particularmente concentrada, en la que el capital extranjero ocupa un lugar determinante, un esquema de dependencia comercial, financiera, tecnológica hacia el exterior, y lo que sería el destilado último, que tiene que ver con una polarización en la distribución del ingreso, de la riqueza, cuyo corolario, cuya expresión es el padecimiento de privaciones por parte de un sector, de sectores amplios de la población, incluso mayoritarios. Y si tomamos estos referentes, y está estudiado, por ejemplo, el tema de, yo no sé si se siguió, pero el tema de la estructura de propiedad del capital tan concentrada, la oligopolización en Chile es un estudio de caso fascinante desde aquel, cuando fue en el 78, Dassel, el mapa de la extrema riqueza, luego Rozas y Marín en el 87, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene implicaciones. Entonces yo defiendo eso, que no hay milagros, sino que hay quimera. Quimera también significa no soy ilusión, también significa riña, conflicto. Y lo que constituye quizá, partiendo de eso, ¿no? Partiendo de una posición, una interpretación, una propuesta, una invitación, no se demuestra en ningún caso, no hay asidero en los hechos para sostener que en Chile hubo tal cosa, un milagro económico, y por tanto lo que ocurre se sitúa en el terreno contradictoriamente con lo que la propaganda machaconamente formula como Chile, país desarrollado, esta cosa de que uno puede ir de Pudahuel a algunos barrios sin ver pobreza, no es el desarrollo. El desarrollo es otra cosa. Y lo que decía es que me parece, y esto es lo que quería enfatizar hoy, es que cometeríamos, a mi modo de ver, un error si pretendiéramos que podemos comprender el significado de la dictadura arrancando en el 73 y acabando en el 90. La dimensión histórica de los procesos sociales es absolutamente imprescindible. Y por tanto hay que ver cómo se llega al 73 y cómo se continúa desde el 90. No me detengo en ello, pero Chile es un país fascinante, la historia chilena es fascinante. La historia chilena es fascinante. Nada que envidiar a Francia. Bueno, en los últimos días un poco. Pero en Chile hubo falansterios. Obviamente, con el mismo éxito que en Francia. Ramón Picarte puso en marcha algunas experiencias de falansterios en la década de los 50. Y hubo utopistas, la Sociedad de los Iguales, de Arcos, Bilbao, en 1850, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tengo ninguna duda de que si Luis Emilio Recabarren hubiera sido inglés o francés o alemán o gringo, sería un personaje mundial por todo lo que concentraba. No me detengo, sería pues, si los días, como debía ser, ¿no? Espero que en otra sociedad los días tengan 40 o 50 horas, qué gusto poder estudiar todo esto. Pero mencionaste una cosa, Luis, que es muy importante, y es esta idea de por qué triunfa el golpe, ¿no? ¿Por qué triunfa el golpe? Bueno, por una parte, claro, porque hay una decantación de ciertos sectores, incluso luego primeros presidentes de la transición en algún caso, que optan por el golpe. Pero yo pregunto, no por qué hay una decantación de ciertos sectores por el golpe, sino por qué triunfa el golpe. Prefiero primero decir el contenido y luego ponerle nombre. Y el nombre me gusta, pero prefiero hacerlo en ese orden. ¿Cómo podríamos definir un país en el cual, con un gobierno que expresamente negro sobre blanco, programa de la Unión Popular 1969, plantea expresamente iniciar la transición al socialismo a partir de expropiar el gran capital oligopólico, particularmente extranjero, que bajo esa premisa se formule un área de propiedad social que va a estar integrada por 91 empresas, pero que la clase trabajadora
la aumenta a 126, a 160 y que alcanzan hasta 350. 350 de las cuales 235 industriales. Pero que además están coordinadas y que en torno a esto se configuran esos cordones industriales que tienen la dimensión productiva, pero que también tienen la dimensión política. Y que exista la institución del Estado que se llama Juntas de Abastecimiento y Precios, con el objetivo de combatir el boicot, y que esa institución estatal sea tomada por la propia clase trabajadora para efectivamente garantizar la distribución. Quienes estudiamos economía sabemos que lo de la producción y lo de la distribución no son cosas anecdóticas desde el punto de vista de lo que define el proceso económico, que no es recursos, escasos, fines alternativos. Esa definición de Robbins, que el propio Robbins corrige y que hoy en nuestras facultades se sigue machacando con ella. Qué tontería, recursos, escasos, fines alternativos. Todos los fines de semana cualquier entrenador, entrenadora de un equipo deportivo tiene recursos, escasos, fines alternativos. En el mundo hay 821 millones de personas que pasan hambre. Lo dice la FAO, las Naciones Unidas. Y la propia FAO dice que se producen alimentos para alimentar a 12.000 millones de personas a razón de 2.700 calorías diarias y recién llegamos a 8.000 millones. Se produce para 12.000, somos 8.820 hambrientos. ¿Dónde está la escasez? Ninguno de los problemas que tenemos tiene que ver con la escasez. Es una obviedad que todo lo que no es ilimitado es limitado. Pero los problemas de la humanidad no tienen que ver con la escasez. Tienen que ver precisamente con un orden tan ineficiente como es el orden capitalista, donde se estima que hoy día hay producidos del orden de 7 millones de coches en el mundo sin encontrar venta. ¡Qué disparates! Imaginen ustedes, en el ámbito doméstico voy a producir 20 o 30 litros de sopa a ver si los coloco en el mercado de mi casa. ¡Qué disparate! ¡Qué ineficiencia! Digo esto porque, vuelvo al hilo, yo no necesito que me zancadille nadie, me zancadilleo yo solito. Vuelvo a esto porque si se controlan aspectos de la producción, de la distribución, por poner el foco en la economía, si se pone el foco en los aspectos políticos, con movilizaciones, manifestaciones en la ciudad de Santiago, donde estamos, de cerca de 1 millón de personas, para una población de poco más de 9 millones, con consignas no menores, incluso poder popular, a este contenido que yo solo esquematizo en el libro Desarrollo Más, yo creo que no le queda grande señalar que es un proceso que tiene elementos revolucionarios. La palabra revolución es gruesa, no podemos decir revolución cada fin de semana, no se sustenta. Como en el mundo del fútbol, el partido del siglo, y todos los fines de semana hay 3, ¿no? Bueno, hablamos de elementos revolucionarios desde el punto de vista del cuestionamiento de las bases mismas, materiales y políticas, por lo menos embrionariamente, del orden dominante, del orden burgués. Y el hecho es que ese proceso no triunfa. La decantación revolucionaria no tiene lugar, sino que tiene lugar justamente lo contrario. El triunfo del golpe del 11 de septiembre del 73. Creo que no es una pregunta ociosa, no en un terreno de ajuste de cuentas, no me interesa nada el ajuste de cuentas, sino el terreno de aprender, porque tenemos tarea. Me parece que no tiene nada de ocioso preguntarnos acerca de por qué no triunfó, descartando, propongo yo como primer elemento, que la clase trabajadora de los sectores populares chilenos no estuvieron a la altura. Creo que todo lo contrario, más que estuvieron a la altura. Por tanto, si no fueron las bases los que estuvieron a la altura, hay una responsabilidad, y yo quiero decir una cosa que me parece imprescindible. Respeto escrupulosamente cualquier militante honesto, honesta, que interviene donde cree que puede ayudar a la causa de la emancipación de la humanidad de toda forma de opresión. Todo mi respeto. Ningún respeto para las direcciones que tienen una orientación contraria a la pretensión emancipadora de la humanidad. Lo digo amablemente, ojalá que nadie se sienta incómodo, creo que es un requisito el de la discusión abierta, transparente, fraternal. Pongo, y lo dijiste bien, Luis, ¿no? Yo sé, en el tapete cosas que tienen implicaciones porque además hay un añadido. En este país ha habido muchísimo sufrimiento. Y el sufrimiento debe ser respetado. Debe ser respetado escrupulosamente. Pero uno de los, a mi modo de ver, elementos que garantizan el respeto es el análisis serio. Frío, si se quiere decir así. Frío en el momento analítico. No frío vitalmente desde el punto de vista de todo el calor a que ha sufrido. No sé si me explico. Me parece una cuestión elemental. Delicada. Porque hay figuras históricas en este país que seguramente nos pueden provocar simultáneamente dos reacciones. Una reacción en el orden emotivo, afectivo incluso, que es una reacción plenamente legítima, y una reacción o una aproximación distinta cuando lo abordamos desde un punto de vista analítico, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la figura emblemática de Salvador Allende. Y digo todo de una forma respetuosa, constructiva. Créanme que amo este país. Amo el pueblo de Chile. Y la transición, ¿no? La transición, decía, tenemos la ventaja, estando en 2023, tenemos bastante perspectiva, y con todo yo hoy pensaba, conversando con
compañeros, compañeras, pensaba, ¿y cómo será esto de 100 años, dentro de 100 años, ¿no? Para aquel disquito de congreso de los 90, yo vi aquí, ¿no? Para los arqueólogos del futuro, ¿no? Para los arqueólogos del futuro, ¿cómo será ese periodo de exactamente 16 años y medio? Y lo que yo tengo claro es que metodológicamente nunca podremos entenderlo, repito, arrancando en el 73 y acabando en el 90. Y si tiramos más allá del 90, resulta que estamos 33 años después. Estamos 33 años después, se apuntó por ahí, ¿no? Yo hablaba de que la comprensión de la política tiene que ver con esos tres ejes: desregulación, lo decías Karina, desregulación especialmente laboral, privatizaciones, y esa apertura salvaje, digamos, de barra libre, acelerada, indiscriminada, y con consecuencias las que decía. Y en un momento, en relación con la transición, yo planteo, porque siempre hay que tener en cuenta la base material, pero no podemos quedarnos solamente con la base material. Y apostando, enfocando en la base material, yo resumo en un apartado lo siguiente: mismas políticas previsiblemente van a traer los mismos resultados. Y las políticas de desregulación, de privatización y de esa apertura salvaje no se han modificado en lo sustantivo en Chile, a mi modo de ver, vayamos al detalle, en los últimos 33 años. Por concretar y cerrar, a mí me parece que es imprescindible escapar de toda tentación de pretender que se pueden separar los aspectos económicos de otros aspectos sociales. Y en particular, para focalizar, para poner el foco en algo, entienden, seguro que mucho mejor que yo, en relación con la impunidad. Mantenimiento de modelo económico e impunidad no son dos fenómenos desligables, son dos caras de la misma moneda. Es en torno a esa conexión que se puede entender la reproducción. Y por si acaso no me había metido en suficientes charcos, uno último o penúltimo. Yo soy observador de la vida chilena desde lejos, ¿no? Y me preguntan, también allí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la política económica hoy, ¿no? Y yo creo que la política económica nunca podría, o la política en general, nunca podría evaluarse a partir de la simpatía que tome uno u otro gobierno. A mí la expresión, nuestro gobierno, dicho con todo respeto para quienes sientan, en el caso chileno o en el que sea, en el momento que sea, que un gobierno es el suyo, a mí el gobierno mío será aquel que haga las políticas que considero que se ha de hacer y no el gobierno que se autodeclare lo que se autodeclara. Y cuando conozco, y Luis me lo explicó, cómo se pretende decir que se acaba con el sistema de las FPs a partir de cambiar el nombre a esa cosa, a FPs que son gestoras de inversión, llamándolas gestoras de inversión, me parece poco menos que una broma de mal gusto. Si se le añade el fetiche de que puede haber una FP pública que provea ¿qué cosa? Miren, el sistema público de pensiones en España es un sistema de seguridad social, mecanismo de reparto, solidaridad intergeneracional, es decir, el salario nunca deja de ser salario. El salario devengado que uno no ingresa, yo, por ejemplo, que soy trabajador activo por mi edad, va a financiar el salario diferido, el salario de vejez de la gente que devengó salario pero no lo ingresó. Nunca deja de ser salario. En Chile sí. En Chile es el 10% de la masa salarial devengada y no ingresada hoy, hasta que vuelve a ser salario. Y habría que decir, y no es broma, salarito o salarito de mentira, pasa a ser capital. Y por tanto pasa a ser sometido a la dinámica del capital, en particular, que pueda desvalorizarse. Y en particular, si le metemos en el denominador la esperanza de vida, siendo que Chile es uno de los países en los que la diferencia de esperanza de vida en función del nivel de renta es mayor en el mundo, concretamente, mujeres, primer quintil, último decil, 17 años de diferencia, resulta que en el denominador a los sectores de menores ingresos se le están poniendo un 7, 8, 9 años más, y por tanto 7, 8 menos, digamos, de pensión, en la proporción correspondiente, resultado de esto. Podemos, miren, salario de reemplazo es el término con el que señalamos cuánto representa la pensión respecto al último salario, en la condición de trabajador, trabajadora, activo, activa. Bueno, en España es aproximadamente el 8%, el 80%. Pequeña rebaja, es verdad que hay mecanismos de subvención en ciertos gastos, transporte, etc. Digamos que grosso modo, yo soy a partir del 100%, pero digamos que grosso modo el poder de compra se preserva, el nivel de vida se preserva. En Chile yo creo que para trabajadores no llega al 33% ni al 25% para trabajadoras. Es decir, no hay tal cosa en salario de vejez. ¿Alguien puede sensatamente creer que va a haber una FP pública que va a proveer un salario de vejez, una pensión que represente el 30%? Y consecuentemente, imagino, todos los trabajadores y trabajadoras inmediatamente se van a mudar a ella. ¿Verdad que en lo que estoy diciendo, en este plan hay alguna laguna? ¿Verdad que algo falla? ¿Verdad que conocemos en las universidades públicas que cuando se nos somete a un marco de relación, de competencia con las privadas, la mercantilización permea en el funcionamiento de la economía de la universidad pública? En fin, me parece que
Ese es un elemento. TPP-11. Chile tiene, si no, hay gente que sabe infinitamente más que yo de eso, Chile tiene en vigor creo que 32 acuerdos de libre comercio, más 9 en negociación, más 4 firmados pendientes de aplicación. Podríamos hablar tanto de ello. Entre otras cosas, el que menos periodo de vigencia tiene inicialmente es de 10 años. La mayoría son de 20 años, algunos de 15 y algunos incluso indefinidos. ¿Cómo se relaciona con la democracia eso? ¿Cómo se relaciona con la democracia que haya acuerdos que impiden aplicar determinadas pautas en la política económica durante periodos de 10, 15, 20 años o incluso indefinidamente cuando las legislaturas duran 4? Y hay gobiernos electos que no pueden, en principio, respetando ese marco, y esto, lamentablemente, a mi modo de ver, esto es opinable, está preservado. Por eso me parece que la fuerza arrolladora que supone subordinarse al marco institucional de esa transición interminable, porque no podría terminar bajo la premisa que la inspira, implica inevitablemente el mantenimiento en lo sustantivo de este modelo. He hablado de impunidad y quizá alguna piense que soy un poco frívolo porque yo vengo de un país en el que la impunidad es absoluta. Yo me he vuelto loco para intentar, y haya aquí amigos, amigas a los que les he machacado preguntando información, ¿no?, acerca de cómo podía medir el grado de impunidad, ¿no? El Museo de la Memoria tiene en la web un mapa mundi donde todos los países en los que ha habido informe de la verdad, al menos, tiene un puntito rojo en la capital. En España no hay puntito rojo. En España la impunidad ha sido exactamente del 100%. Ni un solo caso procesado ni nada por el estilo. Hay casos distintos como el de Portugal. En Portugal una ruptura, 1964, y por tanto en Portugal sí que podemos decir que no ha habido impunidad. Yo he discutido con estos tiempos, ¿no?, con elaborando esto y más allá, desde mi punto de vista, la noción de impunidad sin menospreciar nada, todo lo conquistado en el sentido contrario, en particular por lo que alivie a quienes han sufrido tanto. Y eso, a mi modo de ver, debe ser escrupulosamente respetado. Pero valorándolo políticamente, a mí me parece que lamentablemente la impunidad sigue prevaleciendo en Chile. Y creo que esa idea de un paquete completo, ¿no?, me parece que es determinante. Acabo. De verdad. Acabo es lo que dice uno cuando no piensa acabar, no es una broma, voy a acabar. Yo voy a hacer una cosa que puede parecer un poco ostentosa, pero que a mí me acierte un pronóstico. En el año 95 yo escribí: en el corto plazo es dable pensar que el modelo económico se va a mantener, con algunas mejoras puntuales, que no obstante no afectarán sustancialmente a lo que constituyen los grandes problemas del país, pues el predominio de los mecanismos de mercado de carácter oligopólico, al sostenimiento del cual se orienta la intervención del Estado, lo imposibilita de raíz. Sin embargo, ampliando el horizonte temporal para el largo plazo, resulta obvia la constatación de que en Chile subyacen una serie de contradicciones esenciales. Por ello, en un plazo más lejano, la traducción de su agudización en términos de un agravamiento de las condiciones materiales de vida de la población puede hacerlas desembocar en alguna forma de explosión social, cuya modalidad y alcance dependen directamente de la capacidad articuladora de una propuesta política transformadora. Y yo espero que ahora me digan eso de carepalo, porque Xavier, solo dijiste que podría haber alguna vez y sin fecha, así acierta cualquiera. Pero más allá de la broma, me parece relevante señalar un marco general de agotamiento de toda perspectiva de que lo que ocurre en Chile hoy es sostenible, digámoslo así, de forma pacífica, de forma sostenida. Y resulta que, volviendo a la perspectiva mundial, el año 2019, a ustedes menos, por la magnitud de lo que supone octubre en adelante, pero a escala mundial es verdad que es un año muy opacado por lo que luego significó ese año catastrófico 2020, pandemia, etcétera, etcétera. Pero si repasamos, el año 2019 es verdaderamente llamativo. En febrero, el 23 de febrero, viernes, estalla un proceso revolucionario en Argelia, apenas conocido, fundamentalmente protagonizado por jóvenes, lo cual es un elemento relevante, como también lo fue así y en tantos casos. Y si seguimos todo el año, hasta llegar aquí a octubre, y a Ecuador, y a Bolivia, etcétera, etcétera, constatamos algo que también constata el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, en noviembre de 2020, año duro, año pandemia, publica un informe en el que alerta del riesgo de explosividad social. Y en marzo del 21 publica un segundo informe en el que alerta del riesgo de explosividad social. Y aún hay 2 o 3 más. Y consecuentemente, esto es medio ironía, consecuentemente con ello, el 26 de agosto pasado, en Jackson Hole, el evento anual del Fondo Monetario Internacional, la número 2 del fondo, Gita Gopinath, dice la siguiente frase, más o menos literalmente: hay que imponer políticas de subida de los tipos de interés
al precio que sea en materia de aumento de desempleo. El mismo que alerta del riesgo de explosividad social, propone unas políticas que reconoce que van a tener no se sabe qué precio en materia de desempleo. Esto tiene algo de contradictorio, ¿verdad? Pero ¿quién ha dicho que la supervivencia del capitalismo no fuera contradictoria? Es que cada vez es más contradictoria. Me voy a callar, de verdad, solo señalando, antes mencioné Francia, pero no era broma. Lo que está aconteciendo en Francia es muy relevante. No hay una traslación directa, cada país tiene sus particularidades, eso es verdad. Pero hay un elemento que podemos redactarlo para Francia no con nombres propios, sino con nombres comunes. El nombre propio es la Francia insumisa, es la NUPES. Pero el nombre común, previamente los chalecos amarillos, el nombre común para mí toma la siguiente forma. La clase trabajadora y los sectores populares podríamos, a mí me gusta la fórmula, asociarlos a una suerte de organismo vivo. Y los organismos vivos tienen instinto de supervivencia. Y eso me parece que se expresa en ningún caso tan bien como en el chileno. A mí me gusta una frase, la conocen, de Galileo Galilei. El tipo descubrió una cosa, porque el sol salía todos los días por el mismo lado. Lo que pasa es que descubrir eso era un poco engorroso para aquellos que ostentaban una posición de poder diciendo que nosotros decimos, ese con el que hablamos de arriba, es el que determina por dónde sale el sol. Al tipo le iban a meter en la hoguera. Yo creo que hizo bien Galileo Galilei en retractarse y por lo bajito dijo aquello de tú si mueve y sin embargo se mueve. Me parece que es una buena representación y el caso chileno lo encarna, pero cómo renunciar, con lo feliz que me siento aquí entre ustedes, a leer, para finalizar, un brevísimo fragmento que me parece que resume muchas cosas y que dice así: una sociedad que todavía conserva en su seno el espíritu vandálico, agresor, despótico, grosero, infame del salvaje ignorante de las edades primitivas. Emplear la crueldad extrema, infundir el terror en el menor tiempo posible, desbaratar toda organización que pueda resistir. He ahí el plan de hoy de los burgueses chilenos. El pueblo de Chile es de índole altiva, trabaja mansamente, se deja explotar con resignación, pero es un león cuando se cansa de sufrir, cuando se ve colmado de abusos. Luis Emilio Recabarren, 1908. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier, por estar acá, por tu presentación, por tu libro, por compartir con nosotros y nosotras. Vamos a llegar al final de la presentación hasta acá, pero como se estila en toda presentación, Xavier va a firmar libros para quienes se lo quieran mostrar y vamos a tener un ratito para seguir conversando. Muchas gracias a todas y todos. Quiero agradecer muy especialmente el empuje y la complicidad de Luis Mesina, a quien considero un amigo de la radio, igual que a Ana Muga, por habernos permitido acoger la presentación de este libro y a través de la presentación de este libro acogerlos una vez más a todos ustedes. Están en su casa. Muchas gracias.